Hola a todos. En esta parte nos vamos a dedicar a la importancia que tiene un espacio fabricación para una biblioteca de niños o para una biblioteca escolar. Voy a poner la presentación. Como dice Dale Dobteny en Maker Mindset, La mente del creador, un libro que publicó en el año 2013, el origen del movimiento Maker es el juego y a los niños les gusta jugar. Consiste en tratar en desarmar cosas. Todos los prohombres, los hombres más inteligentes, se ha demostrado que de pequeños querían ver cómo funcionaban las tripas de un juguete. Y eso tiene una capacidad futura importante porque quieren aprender el diseño de ese producto. Eso supone darles una oportunidad, arriesgarse, que se rompía el juguete, que puede llevar al fracaso, pero que también puede llevar a la innovación y a la creación de un nuevo producto y a generar tomas de decisiones y también a generar un impulso y una curiosidad por todas las cuestiones. Y esto está muy relacionado con el mundo de los niños. Además, vivimos en una sociedad llamada el conocimiento, una sociedad cada vez más compleja. Antes solo sabían saber las 4 reglas, leer, escribir, y todo el mundo lo teníamos por delante. Sin embargo, ahora mismo el mundo es complejo, es cambiante, y tenemos que desarrollar actividades ya desde a más temprana edad. De hecho, se nota mucho esto que llamamos nativos digitales, que han nacido con la tecnología, que la tienen interiorizada y tienen una enorme capacidad para ponerse, tomar decisiones sin complejos y empezar a funcionar algo. Es la teoría de la prueba y el error. Es una forma en cómo mejor se puede aprender. Además, es importante también como un potencial para los estudiantes que se integren actividades, pero actividades prácticas, que no solo consista el aprendizaje en actividades teóricas. Cada vez más, para cualquier empleo, se solicita que tenga capacidades prácticas, pero incluso para los empleos de humanidades. Es necesario tener conocimiento de cómo funcionan las cosas, de los ordenadores, de la tecnología. Y esto es como se está aplicando los makerspace en bibliotecas escolares. Crear un makerspace en una biblioteca escolar supone crear un espacio, un lugar donde se conecte a los niños con las ideas y con las experiencias prácticas de aprendizaje, y también donde se les dé la posibilidad de innovar y de reunir y aprender con mejores prácticas. Además, la importancia que tiene también en una biblioteca escolar, un makerspace, es que es un lugar donde cualquiera puede ir en cualquier momento, puede tener una hora libre de clase, puede ir a experimentar, a relacionarse con otra gente, puede utilizar en un horario completamente abierto, incluso después de la escuela. La biblioteca es el lugar donde más horas abre un centro de enseñanza. Y allí puede aprender a crear, a innovar y a desarrollar cosas de una manera más práctica y de una manera fundamentalmente, que es lo que es un makerspace informal. Como hemos dicho en otras ocasiones, en un makerspace podemos hacer una clase, podemos hacer un aprendizaje formal, pero también podemos hacer aprendizajes no informales, completamente informales. Ir allí y empezar a cacharrear. Empezar a trabajar con cualquier cosa, con diferentes elementos. Esto también lo diferencia, no es un laboratorio de química. Ahí se integra la química, se integra la electricidad, se integran los juegos, se integran múltiples formas. Y eso hace que sea un espacio vibrante donde cualquiera pueda acudir y
intentar desarrollar esos talentos que a lo mejor hasta ese momento ha tenido ocultos, o combinar incluso diferentes tipos de actividades, la electrónica con la robótica o la artesanía. Cualquier cosa es válida y es un gran potencial que exista un lugar donde haya diferentes herramientas, diferentes personas que saben de diferentes conocimientos y que los puedan compartir. Y eso también impulsa la sociabilidad y la conversación. Además, está demostrado, según esta investigación que tenéis ahí, que es Spectro Learning, que los espacios o lugares donde se aprenden tienen un importante impacto en la contribución al aprendizaje. Así, por ejemplo, en este estudio se encontró que el entorno del aula, como esté configurado, tiene una influencia en los alumnos y en el progreso académico de hasta un 25%. Incluso cuando a un alumno le agrada el espacio en donde está, disminuye también el absentismo a las clases. La presencia de elementos como plantas, como pinturas, también son mayor motivación para cualquier alumno. Y además también es un sitio donde se fomenta algo importante. Los niños cada vez se aburren más con las clases, se fomenta la participación activa en el aprendizaje. Eso es la importancia que tiene un espacio creativo en una escuela o en una biblioteca escolar. Además, el aprendizaje práctico, el Active Learning, ahora mismo es una tendencia, es un modelo de aprendizaje y consiste, entre otras cosas, aprender haciendo. Esto hace que esa persona tenga mayor capacidad de tomar decisiones, mayor autosuficiencia luego a lo largo de su vida, también que tenga esa curiosidad por siempre estar aprendiendo, por siempre estar trasteando, haciendo cosas. Por lo tanto, como dice este informe Horizon del año 2017, es muy importante integrar el aprendizaje práctico en la infancia, en las bibliotecas escolares o en las bibliotecas para niños. Lo que supone un espacio de creación es que, independientemente de las clases, que suelen ser autodirigidas, el niño puede aprender a construir independientemente y llevar lo aprendido en clase a sus proyectos concretos, o sea, ejecutar la práctica de lo que él conoce o no conoce. En un makerspace, como sabéis, tenemos acceso a diferentes tipos de materiales y a diferentes tipos de aprendizajes prácticos. Por lo general, hay un fabricante experto, que en la mayoría de las ocasiones suele ser el bibliotecario o algún maestro, dependiendo de las áreas de conocimiento, que es un mentor, que es el que dirige un poquito el aprendizaje, da ideas y enseña cómo funcionan las diferentes herramientas que se da en un espacio de fabricación. Las bibliotecas escolares, como señala Baker, proporcionan aprendizaje en un espacio creativo que ayuda a pensar de forma más creativa, a resolver problemas, a tomar decisiones, a entender mejor las tecnologías y cómo funcionan y también a pensar audazmente y valientemente en las teorías que ha aprendido en clase. Se trataría, así, en general, de conectar el aprendizaje con el mundo real. Esto tiene un nombre que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Es decir, conectar lo aprendido en clase, como ya hemos repetido, con aprendizajes complementarios. Eso va a dar una mayor capacidad de proyección, de experimentación y de que ese niño conozca las cosas que le pueden interesar realmente, pueda definir mucho mejor qué es lo que le interesa. Además, esto también incrementa el interés de los estudiantes por la biblioteca, al estar ubicado en un espacio de este tipo, que consideren la biblioteca como un sitio no al que tú vas obligatoriamente porque te hayan mandado a leer un libro, sino que vayas a un sitio donde te sientas a gusto, donde construyas relaciones con otros chicos. Una cosa fundamental para un proceso de aprendizaje es estar a gusto en el lugar, sentirte en alguna manera como en casa. Esto es lo que intenta un espacio de creación, la libertad fundamental, la libertad para aprender lo que tú quieres aprender.
Lo importante es aprender. Aprender en aquello que tienes interés y sobre todo está demostrado que una persona que se siente a gusto en un espacio aprende con mucha más facilidad. De hecho, en las escuelas, los niños cuando van con apenas 3 años, por ejemplo en España, nos damos cuenta de una cosa, de que lo primero que hacen en ese espacio no es aprender nada, sino sentirse a gusto. Esto va a dar la herramienta básica para un interés y un aprendizaje mucho mayor. Por lo tanto, los makerspace en bibliotecas escolares contribuyen a este objetivo. Los makers también, como vemos aquí, desarrollan la creatividad, el pensamiento crítico y también la capacidad de diseño e innovación de los niños. Esta es también una idea importante y que esto se enseñe a partir de las primeras edades. Eso va a generar que a lo largo de su vida ese niño va a tener mayor seguridad, mayor capacidad de toma de decisiones, mayor capacidad de inventiva, mayor capacidad de proyección en alguna manera y va a sentirse también más feliz, contribuye también a la felicidad del niño. ¿Qué habilidades son las establecidas o relacionadas con el uso de un makerspace? Pues primero, capacidad de iniciativa y de intencionalidad, el desarrollo de problemas y también la toma de decisiones, el pensamiento crítico, también una comprensión de los conceptos a través de una participación o una práctica activa. O sea, aquello que has aprendido en clase lo puedes realizar, lo puedes experimentar. Es un espacio de experimentación. También permite la creatividad, como hemos dicho, y la autoexpresión de lo que te gusta, de lo que te interesa. Y aparte de eso, es un entorno de comprensión social y un entorno de mejora emocional del niño. Se siente más a gusto, es capaz de crear. Y de una forma completamente libre, que ese es otro aspecto esencial de un espacio de creación. Además, las nuevas pedagogías también contribuyen al tema del aprendizaje. Se escriben en un aprendizaje más experiencial, en un aprendizaje más flexible que facilite el uso de todo tipo de herramientas, de todo tipo de dispositivos. Estos modelos de aprendizaje serían las aulas invertidas, el aprendizaje activo, el aprendizaje profundo, donde conectamos la teoría con la práctica, con el mundo real, y la gamificación, que es jugar, pero aprendiendo a través del compromiso y a través de la motivación. Vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, una aula invertida, ¿en qué consiste? Pues en el modelo clásico, en el tradicional, durante la clase el profesor instruye a través de la explicación de la clase magistral y el alumno aprende. Y luego en casa hace los deberes, la parte práctica y también asimila los conceptos que se han explicado en clase. Pero se ha demostrado que el enfoque de aula invertida es mucho más satisfactorio para el alumno y contribuye a un aprendizaje más fácil. Y esto está teniendo mucho éxito en bibliotecas y en escuelas de Estados Unidos. Primero, el alumno, a través de herramientas prácticas, como puede ser un vídeo, como puede ser la visualización de un juego o cualquier otra cosa, aprende lo que se va a explicar al día siguiente en clase. Pues será a través de un vídeo, de manera que cuando ya va el alumno a clase, ya tiene un conocimiento sobre lo que se va a explicar. En la clase, el profesor comparte esa información con el niño, o sea, lo que sería la clase, y también de una manera práctica, o sea, sería más o menos los deberes en clase, porque ya conoce la teoría, y la consolidación en casa, previamente a la visualización. Después, el propio profesor consolida ese aprendizaje. Eso sería una aula invertida, un flipped classroom. Y esto implica también, como veis, un aprendizaje práctico, que es lo que se desarrolla en un espacio de creación, porque previamente el bibliotecario y el profesor proyectan la clase para generar herramientas a través de co-creación,
que permitan al alumno hacer ese primer visionado, trabajar con una herramienta determinada para aprender antes de que se explique en clase. Y luego está el aprendizaje activo, que es hacer cualquier cosa que involucre a los estudiantes durante la clase a pensar acerca de las cosas que se están explicando. Sabemos cada vez que la capacidad de retención y la capacidad de atención de las personas va disminuyendo. Y va disminuyendo en un mundo que tenemos muchísima información disponible, con lo cual vamos perdiendo esa capacidad de profundidad de atención. ¿En qué consiste entonces el aprendizaje activo? El aprendizaje activo es que en una clase de 45 minutos podemos hacer 2 paradas o 3 a los 15 minutos, que es el tiempo de capacidad de asimilación que tiene un alumno, para hacer una parada y, por ejemplo, como hemos dicho antes, hacer un test con Kahoot. Kahoot es una herramienta que se utiliza a través del móvil, donde los alumnos están contestando a preguntas sobre lo que se ha explicado. Y además esos datos nos sirven como un sistema de evaluación continua. O, por ejemplo, visualizar un vídeo también en relación con lo que hemos explicado y luego también hacer un debate, un fórum sobre eso que hemos explicado. O sea, conecta las cosas con actividades prácticas de manera que el alumno tenga mayor capacidad de atención. Ese es lo que sería el aprendizaje activo. Esto supone lo que llamó Prensky la alianza de la enseñanza. Prensky fue la persona que hizo un libro que se titulaba así, nativos digitales, y fue la primera persona que utilizó este término para referirse a aquellas personas que ya habían nacido inmersos en la tecnología y que la manejaban con facilidad. Y cómo la tecnología, lejos de prohibirse en las aulas, se puede utilizar y puede ser también una motivación positiva para el alumno. Eso es aprendizaje activo, o en inglés Active Learning. ¿Cómo iniciar un makerspace? Bueno, cuando pensamos, como hemos dicho alguna ocasión más, en un makerspace, estamos pensando en presupuestos, estamos pensando en grandes espacios, estamos pensando en inversión en material, y algunos de los problemas que tiene la creación de espacios pues tienen que ver con esto, con falta de financiación, tienen que ver con falta de un espacio concreto, o tienen que ver, por ejemplo, con lo que supone dotar habitualmente un espacio de este tipo en materiales. Lo importante para saber qué vamos a proporcionar, qué vamos a proyectar en un espacio de creación, es lo que tenemos que hacer y hacemos a menudo los bibliotecarios: escuchar los deseos y las necesidades de nuestros alumnos, de nuestros usuarios, y en base a eso proyectar. Un makerspace no supone unas herramientas que estén en todos sitios no hay impresoras 3D, aunque sí haya en la mayoría, sino que cada comunidad es distinta, como ya hemos dicho otras ocasiones, y cada espacio tiene sus necesidades diferentes. Por lo tanto, este es una de las capacidades que tiene que tener el bibliotecario: preguntar, escuchar, observar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere la gente. ¿Por qué? Podemos integrar casi todas las actividades en un espacio de este tipo. Otra cuestión: si no tenemos dinero, pues usar aquello que tenemos más a mano. Si no tenemos dinero para proyectar un espacio de aprendizaje activo, podemos construir cosas, reunir todo, colocarlo, por ejemplo, en un carrito, y de esa manera acabas creando tu primer makerspace. No se necesita tampoco una sala. A veces podemos utilizar una sala que podemos reutilizar para varias cosas, o dedicar unas veces al mes ese espacio para hacer actividades. Y si no hay dinero para materiales, tampoco hay problema. Existe una pequeña partida de subvenciones para apoyar el proyecto, o en vez de invertir en libros, que a lo mejor no se usan, invertir mejor también en materiales. Aquí tenemos un proyecto de Maker Lab con 28 superactividades o proyectos que podemos utilizar. Tenéis ahí el enlace en la presentación y podéis ver cómo fácilmente y sin apenas recursos podemos crear nuestro primer makerspace en una biblioteca. Por ejemplo, este proyecto, como veis, consiste en un carrito de esos que se utilizan para casa,
o para una oficina con varios estantes, con ruedas, y que permite pues, que nosotros allí pongamos alguna serie de cosas, por ejemplo, pegamento, cartón, lápices, cinta, luces, incluso una impresora 3D, y empezar a trabajar o empezar a funcionar con estas cosas. Podemos comprar también una impresora 3D y luego nos sale muchísimo más barato el de a partir de esa impresora generar con el filamento de plástico las piezas, porque en tergiversas sitios de este tipo permiten hacer otras impresoras a partir de la primera que compras. Por lo tanto, eso puede facilitar la creación de un espacio de este tipo con unos poquitos recursos, con apenas un poquito de dinero y empezar a trabajar en este tipo de cosas y luego ir progresando. ¿Qué herramientas utilizan también estos espacios creativos? Me refiero ahora a herramientas tecnológicas. Se puede utilizar otro tipo de herramienta, como artesanal, como cualquier cosa, que se podría hacer cualquier trabajo manual, invitar, por ejemplo, en la localidad a un artesano a que nos enseñe a trabajar y a fabricar cosas, pero bueno, en el ámbito tecnológico, así algunas de las herramientas más destacables que se están utilizando en espacios de creación, como vemos ahí, es Minecraft. Minecraft es un juego de construcción abierto, imaginativo, en 3 dimensiones, a través de bloques, que permite construir y realizar construcciones fantásticas a partir de estructuras. Eso es Makerspace. Luego tenemos otra herramienta que es un kit que vale apenas $30, que es Make, que permite trabajar convirtiendo objetos cotidianos en almohadillas táctiles, por ejemplo, con unos plátanos, hacer un sistema pues, de tocar música o cualquier otra cosa, y con distintos tipos de aplicaciones y programas que podemos descargarnos de Internet. Otra herramienta que ya os hablé antes, durante el aprendizaje activo, es Kahoot. Kahoot es un software libre y es una aplicación que permite que un bibliotecario o un profesor diseñe unas preguntas sobre lo que está explicando en clase, como hemos dicho antes, nos salen 4 figuras, un rombo, un cuadrado, un círculo y un rectángulo de colores, y podemos formular una pregunta y sobre aquello que hemos explicado, con el dispositivo móvil los alumnos contestan, y eso sirve también de una base poquito de evaluación, romper el ritmo de la clase y poder hacer reenganchar al alumno al aprendizaje, implicarlo más a través de la tecnología. Otra de las herramientas que está teniendo mucho éxito, se han vendido más de 1 millón de unidades en este año, es Arduino. Arduino es una compañía de fuente y hardware abierto y te genera un dispositivo, casi una placa base de un ordenador al que podemos conectar diferentes cosas y podemos hacer programaciones. Programaciones como, por ejemplo, para hacer un circuito que toques una puerta y te la abra, cosas de este tipo. Supone pues aprender también código fuente. Otros materiales, otras herramientas que podemos integrar, por ejemplo, es este Googlove, que también consiste en construir bloques con imanes. Otro de las herramientas es, por ejemplo, StitchBlock, que son cómo crear o generar películas de animación a través de figuras y a través de 3D. Y luego también tenemos, si no tenemos una impresora 3D, tenemos también un bolígrafos 3D, o ese otro juego también que es Magnetiles, con baldosas coloridas para también hacer objetos, construir y demás. O sea, son recursos muy básicos, recursos que hay que invertir poco dinero y que también nos permiten pues, realizar actividades que permitan un aprendizaje al niño. La gamificación, ¿qué es esto la gamificación? Es utilizar los juegos durante el aprendizaje. Es un proceso de tomar algo que ya existe, un sitio web, una aplicación, e integrar la mecánica del juego para motivar, sobre todo a través de la participación y el compromiso del alumno. Se trata, por ejemplo, de superar retos, también de trabajar en equipo, que es otra de las competencias blandas, ampliar nuestros conocimientos y también, sobre todo, una cosa importante en gamificación es la recompensa. El juego y la recompensa es una buena motivación. Por lo tanto, se trataría de integrar esos 4 elementos. Aquí
Aquí os dejo también algunos recursos sobre cómo trabajar en bibliotecas escolares, creando. La mayoría de ellos están en inglés. Ahí tenéis 3 libros que podéis descargar. Tenéis el enlace en la presentación, simplemente. Le vais a ir al texto completo y ya os descarga cada uno de estos libros. Aquí tenéis también otro recurso, que es 25 juegos o proyectos para niños en Makerspace. Simplemente lo mismo, vais a la presentación, picáis y demás. Y ahí tenéis también en castellano, que lo produjo la Biblioteca de Santiago de Chile, el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, que es bibliotecas de aula, cómo mantenerlas activas, o sea, el aprendizaje activo a través de la biblioteca del aula, para maestros y también para bibliotecarios. Ahí tenéis más recursos para trabajar con niños en el ámbito también de la educación. Tenéis ahí los enlaces y por lo tanto, bueno, pues pueden servir para generar actividades a aquellos que trabajáis en bibliotecas escolares o en bibliotecas que tienen zonas infantiles. Y nada, hasta la próxima ocasión.